Buenos días, bienvenidos a esta presentación que ya voy a declarar que es muy especial y que le pedí de forma ferviente a mi amigo Emilio que la trajésemos a la Feria del Libro de Murcia. No podía haber una Feria del Libro de Murcia sin hablar de la literatura en murciano. Muchísimas gracias a todos por asistir. Estamos en la última jornada de la Feria del Libro de Murcia. Hay sentimientos encontrados, qué alegría de terminar, qué pena de terminar. Y nada, yo solamente quería saludarles y darles paso a ellos, que son los protagonistas de la mesa. Muchísimas gracias a los 5, es un elenco espectacular. Y nada, sin más les doy paso, sí que les pido que les demos un aplauso por lo menos para romper el hielo. Vamos a empezar con la lectura poética de nuestro compañero Francisco Medina Ortín. Vamos a sentarnos. Buenos días. ¿Se oye? Ahora sí. La poesía se llama El Yosco, y el Yosco en panocho es la tardecida, es ese momento en que la tarde ya no es tarde, pero todavía no es noche. Como acansinada la tarde, a lo lejos se recuesta, esturriando la sombra por los verdes de la huerta. Oro viejo por los montes, el sol ha perdido la fuerza y espaciquio se resculle, apagando lentejuelas que el llampear amodorran en la tarde que llosquea. Regresando hacia el corral, las cabras y las ovejas, risonando su esquila, rumian sus últimas hierbas. Mientras el cabrero rumia sus pensaduras y penas por el amor de la moza que de achares le envenena. El aire meje y abruza las ramas, pasa la cieca lamiendo por los quijeros los lindes que la bordean. Con murria por la mañana, como toca de cansera, encobanando sus trinos, se clisa la cavernera. En lo alto el palomar, las palomas se zurean en un arrullo que busca descanso, paz y licencia para dejar para el día siguiente los afanes y las penas. Las ranas coroan a coro, los grillos cantan con fuerza y el morciquillo en los cielos en su vuelo hace piruetas. Mientras se duerme la tarde y se amorronga la huerta, 1000 perfumes olorosos en los aires se esturrean. Y los jazmines compiten en perfumar con su esencia con la larga. Don Pedro, galán de noche azucena. Y hay un mágico conjuro que hace estremecer la tierra, engolosinar el aire perfumado con 1000 esencias, ande cual corchón de pluma se despereza la huerta. Un cuadro pintado parece la naturaleza misma. En el cielo, a un azul, quizás asoma una estrella que quiere fijar el cuadro en antes la noche venga. El huertano da de mano descansando en la faena, mientras andando espaciquio y hacia la casa se allega, el último rayo de sol por los montes se recuesta. 4 nubes se han pintado de vermellón y candela. Hará ventoso mañana, para sus entretrijos piensa. Ya la tarde, más que yosco, a ser noche se encomienza y llampeante un lucero a las estrellas corteja. Muchas gracias. Franquito, espera un segundo. Muy buena. Yo, antes de comencipiar, quería comentar o aclarar qué es esto y por qué se ha producido.
Yo soy Emilio, hijo de Emilio el Corcho, panochista, soy miembro de la Juntaera, y esta mesa coloquio se ha originado a raíz de hablar muchas veces con Jesús, el presidente y el director de la Feria del Libro, sobre el murciano, sobre la esencia de la tierra murciana y sobre las raíces y el legado que tenemos que dejar. Y esto nació pues eso, en la habla murciana y la literatura en murciano, el cómo queda en nuestra memoria y cómo sigue a lo largo de nuestro recorrido para ser quienes somos, ver de dónde venimos y a ver hasta dónde llega esto, porque obviamente aquí hemos reunido al jefe supremo de la Juntaera, a Frasquito, un defensor de la plática del Esturri y el Escarculle, a Juan José Navarro, uno de los mayores estudiosos, por no decir el mayor que conozco, a Paco Ramírez, estudioso e investigador también sobre la lengua, y a Pepe Vera, que son personas que se han preocupado por el murciano, que se preocupan y que seguirán haciendo esfuerzos porque sea así. Esto ha nacido para que quede constancia de que la literatura no solamente es todo lo que se ve en las casetas, sino que también la tradición, la esencia y la identidad de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es la tierra murciana y las tierras aledañas, como se irá viendo aquí. Solamente era aclarar eso. La mesa redonda es para eso, para ello. Yo me voy a mantener físicamente al margen, intervendré cuando sea oportuno, si hace falta, y si no, quiero que sean ellos los que lo hagan. También darle las gracias a Juan José, porque todo el trabajo de organización ha recaído sobre todo en él. La idea salió de Jesús y mía, pero el que ha hecho todo el trabajo prácticamente ha sido él. Entonces, las cosas como son. Al rey lo que es del rey. Nada, muchísimas gracias por estar aquí, que da muchísimo gusto. Es una gozadera ver que la sala está llenetiquia. Y nada más. Frasquito, adelante. El kit del habla panocha está en la pronunciación, y para hablarla es preciso aprender de viva voz. Esto lo dijo José Frutos Báez y apestilló don Pedro Jara Garrillo. De ser murciano me precio, porque en el vocabulario huele a mito y suena recio. Buenos días y bienvenidos a la plática que seguidamente se va desarrollando con el título de las hablas murcianas y su literatura, y que se enmarca dentro de los actos de la quinta Feria del Libro en Murcia. La mesa corre a cargo de varios miembros de la Asociación Cultural La Juntaera para la Plática y el Esturre de la Lengua Murciana, los cuales le presento a continuación, como ya ha hecho antes Jesús. A mi izquierda empezaremos con José Navarro Avilés, vicepresidente, nuestro amigo Francisco Ramírez, nuestro amigo Pepe Vera y también Emilio Soler Poveda. Y quien les habla, Francisco Fernández Egea, pero más conocido por Frasquito. Antes de dar la palabra a mis compañeros, les daré a conocer unos datos relacionados con la Juntaera. La Asociación Cultural La Juntaera fue fundada en el año 1988 por quien fuera su anterior presidente, Manuel Zapata Nicolás, celebrándose la primera semana de la lengua murciana en noviembre del 89, estando registrada oficialmente en la citada fecha. Días más tarde nos fuimos incorporando a la misma las personas amantes de nuestro ancestral lenguaje, estando dispuestos a trabajar en la recuperación y protección de los vocablos que nos pertenecen y nos corresponden a través de los siglos. Escritores tan prestigiosos como Díaz Casó, Vicente Medina, Frutos Baeza, Justo García Sorano, Alberto Sevilla y un largo etcétera, fueron personas que con sus doctas plumas les prestaron la atención merecida. Con esta mesa pretendemos subir un escalón en el perigallo de las raíces lingüísticas murcianas. Manuel Albar, director de la Real Academia Española, escribió un artículo titulado Literatura murciana, publicado en el diario ABC el 19 de marzo de 1990, del cual le leeré un párrafo. Dice así: el lector que haya leído estas líneas posiblemente quedará asombrado. Una región marginal de nuestra geografía tiene una riqueza literaria y lingüística difícilmente ponderable. El señor Alvar ya reconocía, como presidente de la RAE, que nosotros tenemos una forma distinta de hablar y proteger nuestra lengua.
Y para terminar, decirles que la Juntaera solicitó a la Asamblea Regional la modificación del artículo correspondiente en nuestro Estatuto de Autonomía para así poder darle protección al lenguaje murciano. Los diputados regionales atendieron nuestra petición y articularon una nueva redacción quedando de la siguiente forma. El nuevo artículo en el Estatuto que se modificó dice así, punto 3.3. El libre acceso de todas las personas a la cultura y respecto a la diversidad cultural, así como el fomento de la creatividad artística en todas sus manifestaciones y los valores de los ciudadanos de la región de Murcia y el financiamiento de su entidad a través de la investigación, desarrollo y difusión de los rasgos sociales, históricos y lingüísticos. Ya aquí se protege las diferentes formas que hay en la región murciana y otras comarcas que están muy cerca de nosotros y pertenecen a otras provincias. Históricos, lingüísticos y culturales de la región de Murcia en toda su variedad y extensión, con especial atención al rico patrimonio de las formas tradicionales de la vida de los pueblos en un marco irrenunciable de pleno desarrollo socioeconómico rural. Ello supuso una enorme alegría para todo el colectivo de la Juntaera, así como para las personas que se identifican con nuestros queridos vocablos. Igualmente estamos en contacto con la Real Academia Española, enviándoles fichas con palabras para su estudio e incorporación en el venidero diccionario. Entre las actividades me mencionaré las que se celebran anualmente y que son las siguientes, llegando en el presente año a las acciones que se indican. 12 jornadas del murciano, 32 semanas de la lengua murciana, 8ª muestra de teatro costumbrista, 16 certamen literario. A lo largo del año se dan conferencias en colegios e institutos para dar a conocer a la nueva savia la riqueza lingüística que atesoramos. En 2018 se firmó un convenio con la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para impartir las mencionadas conferencias en 44 centros de enseñanza. También se intervino en distintos medios de comunicación. Y sin más dilación, voy a hacer la palabra a nuestros compañeros para que intervengan en ese apartado. A todos ustedes, muchas gracias por la asistencia y feliz Día de la Pilarica. Si Dios quiere, hasta otra rejuncia. Tiene la palabra Francisco Ramírez Munuera. ¿Se oye? Sí. Muy bien. Vamos a ver si consigo... ¿Así? Así está bien, ¿no? Muy bien. Venga, vamos allá. No, me tengo que poner... Veo que... ¿Lo pongo más cerca? A ver, ya. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Agradezco la amable invitación que me han hecho para participar en esta mesa y debatir sobre la habla de nuestra tierra. Toda cultura es el resultado de una mezcolanza. El historiador Peter Burke entiende la cultura popular como un sistema de significados, actitudes y valores compartidos, a través de los cuales se expresa o encarna. La Huerta de Murcia sería un buen ejemplo de este acervo cultural. Para entender la idiosincrasia de las hablas murcianas, hemos de profundizar en la historia regional y en la vida de sus gentes, las costumbres, tradiciones y formas de expresión características. Entrando en los orígenes dialectales, vemos que la lengua se ve influenciada por múltiples factores. Así, el primitivo romance hispano-latino, que se hablaba en el sureste peninsular, ya hubo de tener características peculiares durante la época visigótica. Posteriormente, aunque la invasión musulmana dejaría su huella, para la formación del habla regional sería determinante la repoblación cristiana. Así, sobre el primitivo sustrato hispano-visigodo, la posterior influencia del romance castellano, aragonés y catalán formarían el crisol de las hablas murcianas. Aunque con particularidades, en general las formas dialectales se corresponden con los de la lengua castellana, a cuya gramática y sintaxis se ajustan. Ya en el siglo XIV debieron estar asentadas nuestras formas lingüísticas, pero hasta finales del XVIII la lengua no adquiriría carácter literario. Las primeras muestras de literatura popular ensalzaban las costumbres y expresiones
características de la huerta, una tierra de pobres gentes, en su mayoría analfabetas, como ustedes saben. Así, la literatura panocha tendría sus raíces en el original lenguaje del pueblo, que algunos escritores costumbristas exageraron hasta convertirlo en una caricatura del lenguaje rural. José Martínez Tornel criticó ciertos bandos panochos, tildándolos de zafios, groseros y poco adaptados al dialecto de nuestra tierra. El panocho se suele identificar mayormente con el folclore murciano, que partiendo del habla de la huerta fue generando un lenguaje popular con el que se componían encendidas o flamas carnavalescas. Como bien dice Juan José Navarro Avilés, es un hecho innegable que la mayoría de las manifestaciones culturales que han estado asociadas al lenguaje de la huerta de Murcia se han dado bajo la denominación panocho. Por otra parte, José Frutos Baeza fue un gran defensor del habla huertana. En su obra de Mi tierra, dice el poeta, que nunca en mis escritos panochos me he inclinado del lado ridículo, ni en el lenguaje ni en el fondo, por muchas razones. Entre ellas, por ser injusto pintar como zafios a los huertanos, confundiendo lo sencillo, ingenuo y gracioso con lo chocarrero y burdo. Efectivamente, hay que distinguir lo que fue el léxico auténtico de la huerta y el lenguaje panocho literario. Alberto Sevilla defendió las tradiciones y el habla popular diciendo: hablar en panocho no es decir un barbarismo tras otro, es dar a las frases el giro que dan en la huerta, es usar sus palabras castizas. También Pedro Díaz Casou nos habla de los orígenes de la lengua murciana. Dice este escritor romántico que la huerta estuvo poblada de moros, cuyas raíces han perdurado en el repertorio de voces árabes que adornan el habla regional. También el traje huertano recuerda la indumentaria de aquellas gentes que hoy se recrea en los desfiles del bando de la huerta. Recogiendo una tradición que se perdía, Casou recopiló historias, leyendas y un cancionero panocho. Este erudito es consciente de que la normalización del lenguaje se impone y él pretende apresar la tradición murciana conservando el habla auténtica de su huerta antes de que se le escape de las manos. Loable labor que el escritor consigue plasmar en su obra y que nos permite separar el trigo de la paja, quedándonos con la esencia de lo que fue el lenguaje tradicional. Junto a Díaz Casou, Vicente Medina y Miguel Hernández probablemente sean las figuras más destacadas de nuestras letras. El gran poeta de Archena fue un gran amante de las tradiciones y en sus aires murcianos propuso dignificar el lenguaje huertano, siendo Cansera quizá su poema más sentido. Por otra parte, la descarnada realidad de la poesía hernandiana refleja las duras condiciones que padecían las gentes del campo, cuya falta de instrucción les llevaba a expresarse con deformaciones fonéticas y a incluir vulgarismos en su léxico, que serían la base de la literatura panocha. Esta visión contrasta con la postura idealizada de Andrés Blanco García, que representa la huerta como una especie de Arcadia feliz. Este escritor sublima la vida rural, diciendo que en la huerta no había pobres, porque con las cosechas de cereales, frutos y hortalizas tenían más que suficiente para vivir. Pero el dialecto murciano es algo más que la huerta. Como es sabido, el perímetro del antiguo reino de Murcia excedía los límites de la actual región. Así, vemos que las formas dialectales no son homogéneas en toda nuestra geografía. Aunque la lengua sea la misma, cada comarca presenta sus propios rasgos, por lo que podemos decir que realmente existen distintas hablas murcianas. Ocupando una posición geográfica central, en la región se encuentra Alhama, una población que debe su nombre árabe al afloramiento de aguas termales, y por ella pasa el haz de isoglosas que Juan Antonio Sempere Martínez señala en su obra Geografía lingüística del murciano en relación al sustrato catalán, diciendo: la línea imaginaria que desde Jumilla a Mazarrón
atraviesa el territorio de nordeste a suroeste, divide la región en dos en el aspecto léxico, señalando límites dialectales. Al este quedan las zonas de histórica influencia catalana, mientras en el oeste se puede observar la mayor penetración del castellano. Lógicamente, los cambios lingüísticos no se producen de manera brusca, sino que avanzan de forma paulatina. A medida que evoluciona el paisaje, se van originando alteraciones en el habla de las gentes en gradaciones a veces casi imperceptibles. Pero por otra parte, la lengua está viva. El proceso de normalización lingüística, el mayor nivel cultural y la facilidad de acceso a todo tipo de información han hecho que cambie el lenguaje. Hoy, los jóvenes tienen su propia forma de expresión, que hacen compatible el uso de un discurso correcto con las particularidades dialectales. Así, el habla murciana, con su prosodia relajada y su entonación característica, se enriquece con las aportaciones de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramírez, por dar esa explicación tan buena y didáctica que nos has obsequiado. A continuación, tiene la palabra José Navarro Vilés, que es vicepresidente de la Junta Era. Como bien ha dicho Emilio, un estudioso sobre el tema, y nos va a ilustrar en muchas cosas porque desconocemos, tengo que reconocer ese fallo en los murcianos que muchas veces divagamos sobre esto y lo otro. Creo que aquí vamos a salir con el disco un poco más cargado. Juanjo, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Frasquito. Yo voy a intentar ser concreto y voy a ir muy rápido, tan rápido que tengo aquí el guión, pero creo que ni lo voy a mirar. Voy a ir poniendo una... ¿Se ve bien la pantalla? De acuerdo. Entonces voy a ir muy rápido para dar unas nociones de lo que es el habla murciana y luego unas nociones de su literatura, pero tengo que ir necesariamente muy rápido. Espero que lo comprendan. El murciano o dialecto murciano es el conjunto de las hablas murcianas, o sea, el conjunto de hablas de la cuenca del Segura, que es el espacio geográfico comprendido entre los ríos Almanzora, Júcar y Vinalopó. Es evidentemente una zona geográfica mayor que la actual región de Murcia, porque como sabemos el antiguo reino de Murcia era bastante más extenso y luego sobre todo por la parte de Andalucía la expansión del murciano, del dialecto murciano se debió a la repoblación, asunto que está absolutamente documentado. Entonces, si eso es el murciano, el conjunto de las hablas de la cuenca del Segura, ¿qué es el panocho? Pues el panocho, según el diccionario de la Real Academia Española, o sea, no hay mayor autoridad, es en principio lo perteneciente o relativo a la huerta de Murcia, habitante de la huerta y habla o lenguaje murciano. O sea, hay que distinguir que en general la gente no lo distingue y es necesario hacer hincapié en ello. El murciano o dialecto murciano es el conjunto de hablas comarcales de toda la cuenca del Segura y panocho es solo la variedad de la huerta. Tanto el lenguaje como su literatura fue muy bien estudiado por Justo García Soriano, un señor de Orihuela, filólogo, que publicó este libro en 1932 y que luego se reeditó por parte de la Consejería de Cultura en 1980. Vocabulario del dialecto murciano, Justo García Soriano. Está disponible en todas las bibliotecas, por supuesto en la biblioteca regional. Y en Diego Marín, no sé si está reeditado recientemente algún ejemplar, conviene preguntar. Entonces, vamos a dar rápidamente algunas características del murciano, porque muchas veces se dice, bueno, es que si alguien dice pedir, es una deformación de pedir, eso es deformar el castellano. Es que el castellano nació de las mismas deformaciones del latín, de modo que
cuando se traducían al castellano las primeras obras, estaban incluso prohibidas, se consideraba un vulgarismo, que es lo que le pasó a Fray Luis de León. Entonces, por ejemplo, tenemos la asimilación, que es cuando una vocal, en este caso pidir, la primera quiere parecerse a la segunda, y se dice pidir, y decir pasa lo mismo, la primera quiere parecerse a la segunda, y se dice decir. Por contrario, está la disimilación, que es cuando una se quiere parecer, diferenciar de la otra. Por ejemplo, en vez de pesebre se dice pisebre, en vez de escribir, escribir. Luego, por ejemplo, tenemos la diftongación, que una vocal se convierte en un diftongo. Cuando comprende, por ejemplo, se dice comprende. O el fenómeno contrario, la simplificación, de ciencia se dice cencia, o conocencia. Esto, evidentemente, son nociones muy generales para dar solo una idea general. Luego, dejamos las vocales, que las vocales habría un capítulo para un curso, y entramos con las consonantes, que voy a dar dos nociones para tener solo una noción. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de la permutación. Por ejemplo, la P se permuta con F, por ejemplo, Paco se pone como Faco, ¿no? La F se permuta con la P, por ejemplo, fantasma, pues se escribe o se dice pantasma. Seguimos con el consonantismo y tenemos claro la desaparición de las vocales intervocálicas. Por ejemplo, de cabeza se dice caeza y de lado, lao. Siguiendo con el consonantismo, un fenómeno muy curioso de nuestro lenguaje, que es cuando la B, precedida de alveolar fricativa, se funde con ella dando una labiolental fricativa. O sea, la B de botas, cuando le sigue una S, cuando le sigue una alveolar fricativa, que es la S, en vez de las botas se convierte en las fotas. O también otro fenómeno muy parecido es, por ejemplo, las facas. En vez de las vacas, pues dicen las facas, porque se produce esa fusión. Esto es un fenómeno muy peculiar de nuestro dialecto. Seguimos con el consonantismo y está evidentemente la pérdida de la S implosiva. Esto es de lo que más se habla, ¿no? Por ejemplo, de adiós, pues el adiós, o todas las palabras que terminando en S, o todas las sílabas que terminando en S, la S desaparece. Esto hace que en vez de tener 5 vocales, que son las tradicionales, nosotros tengamos 10, porque tenemos las normales y luego las 5 vocales abiertas. Adiós no es lo mismo que adiós, evidentemente, ¿no? Luego tenemos otro fenómeno muy también corriente, que es el trueque de las alveolares. La R se convierte en L, carne se convierte en carne, cuando no en doble N. Por ejemplo, carne, porque normalmente pues, se dice más carne, quiero 3 kilos de carne. Y la L se convierte en R, y en vez de dulce, pues se dice dulce. Esto es también muy corriente. Luego están los grupos consonánticos. Por ejemplo, el grupo ZG de mayorazgo se convierte en mayorajo. El grupo CT, por ejemplo, de carácter, se convierte en carácter. Y también un fenómeno muy corriente es la metátesis o cambio de letra dentro de una palabra. Por ejemplo, de pobre, pues se dice prove. De todo esto habría muchísimos ejemplos, pero con uno pues puede valer. Luego está el grupo de arcaísmo y cultismo. Muchas palabras que tenemos en nuestro dialecto parecen barbaridades y sin embargo son cultismos, son arcaísmos o bien cultismos que vienen, pues, como se percibe fácilmente, del latín. Por ejemplo, a escuchar, cuando uno dice a escuchar no es una barbaridad, es un cultismo, porque en latín era auscultare. Luego están en la serie de verbos, por ejemplo, truje, de cogerlo, cogerlo, atajarla, que son arcaísmos del castellano. Luego el po, cuando decimos po esto, por lo otro, es del latín post. Y por ejemplo el mesmo, ahora mesmo, es del latín metipsmo. O sea, no se dice una barbaridad, aunque lo suene cuando se dice mesmo, sino que es un verdadero cultismo. Y lo mismo tenemos que en el vocabulario, que también estudió Justo García Soriano. Por ejemplo, del mozárabe, que era lo que se hablaría en la época visigótica, antes de la conquistación musulmana,
evidentemente habría un vocabulario entre el que he elegido una palabra que yo considero muy bonita, que es aletría. Aletría se hablaría antes de la conservación, de la conquista de los musulmanes, y está documentado, vendría incluso del griego, de las colonias griegas de nuestra costa, vendría la palabra aletría. Lo que pasa es que junto con otras, pues se juntó el vocabulario que hablaría en España antes de la conquista musulmana. Entre otras muchas, yo he elegido esta porque me gusta especialmente. De la conquista árabe tendríamos alábega, la albahaca, que suena mucho mejor alábega, y viene más directamente del árabe alábega que albahaca. Albahaca es una construcción más rara en relación con el origen árabe. Taulla, que es la medida de superficie de la huerta, también viene del árabe, y alama, y todos los topónimos que empiezan por al, todos vendrían del árabe. Del castellano, bueno, claro, después de la conquista, de la reconquista, se produjo lo que es la repoblación, tanto castellana como aragonesa y catalana. Del castellano nos vendría ansa. Ansa, hay que decir, ansa no es ninguna barbaridad. Ansa es latín puro. O sea, en la palabra de asa en latín no es asa, es ansa. O sea, que cuando alguien diga ansa, no está diciendo una barbaridad, está hablando latín puro. El caliche, el juego del caliche, también viene del castellano. Del aragonés, cuya influencia es grandísima, pues aquí he seleccionado un par de palabras. Abonico, que es hablar flojico y cariñosamente, y zarangollo, por ejemplo, ¿no? Del catalán valenciano vendría, por ejemplo, bajoca, nuestra popular bajoca, que ojalá no se pierda, y también nuestro regomello. Cuando alguien tiene regomello, pues es que tiene una tristeza o una cosa dentro que no lo digiere, que no lo puede digerir. Tengo un regomello, una pesambre, sí, pero el regomello es como más interno, ¿no? Más como que te reconcome, ¿no? La saudade portuguesa, la saudade más o menos. Más o menos. Bueno, todo esto ha hecho que José María Jiménez Cano, profesor de lengua española de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, haya dicho que la variedad dialectal murciana es todavía una desconocida fuera de los estudios dialectológicos hispánicos, a pesar de ser una joya filológica en los viejos territorios de la Romania. Simbiosis histórica de tres lenguas, castellano, aragonés y catalán, es un ejemplo activo de continuo dialectal en la comunidad lingüística hispánica. O sea, conservemos nuestras palabras que están reconocidas como una verdadera joya. No nos dé vergüenza ni reparo de utilizarlas, ¿no? También recientemente la Universidad de Murcia hizo una encuesta en la que el 90% de los encuestados de toda la región declaraba que el aspecto que más identifica a los habitantes de la región en el ámbito cultural es su habla. Y vamos a dedicarle 5 minutos a la literatura en murciano. Otro asunto que necesitaría un curso completo, yo lo voy a dar en 5 minutos. En el siglo XVIII tenemos las primeras muestras de literatura en nuestro dialecto, que fueron unas seguidillas que se publicaron en el Correo de Murcia en 1793, que empezaban: la experiencia, la esencia y la gramanza hacen al hombre supío por la estudianza. Aupa, upa, no es usted la fantasma que a mí me asusta. Aquí tenemos, por ejemplo, fantasma en vez de fantasma. A finales del siglo XVIII tenemos un precioso romance, se llama La Barraca, que está considerado por Francisco Javier Díez de Revenga como la mejor obra literaria de la región de Murcia de todo el siglo XVIII. La mejor obra literaria de Murcia en todo el siglo XVIII, incluyendo, claro, las obras en castellano normativo. O sea, si tienen ocasión de leer La Barraca, léanla, porque es un anónimo que descubrió precisamente Díaz Casou, y que era como un desahucio a uno que le iban a tirar la barraca por lo que es la expansión de la ciudad, y terminaba diciendo: ¿qué le quedará a este infeliz si le derribáis la barraca? Luego tenemos en 1851 la famosa tertulia de la Botica de San Antolín, que fueron el grupo de estudiantes que, digamos, formaron el bando de la Huerta.
El desfile del bando de la Huerta comenzó, como mucha gente sabe, en 1851, y el grupo de aquellos tertulianos que se juntaban en la tertulia de la botica de San Antolín eran Miguel Rubio Arroniz, Miguel Ortega, Joaquín López y Juan Antonio Soriano Hernández. Francisco Javier Díez de Revenga habla de Soriano, del último que he nombrado, diciendo que la intención de Soriano en sus escritos, como la de Vicente Medina, Frutos Baeza, Díaz Casou, o después la de quienes publican el libro regional, es precisamente la de recoger en toda pureza el ambiente y el lenguaje de la huerta. O sea, que había gente que escribía mal, está claro, pero esa gente no tenemos obra conocida de ellos, sabemos que escribían barbaridades, pero su obra no ha trascendido. La obra que ha trascendido, afortunadamente, es la de estos autores, que está ahí para verla, y de barbaridades, y de tonterías, y de reírse de... Todo eso, nada. Lo que pasa es que hay que leer y hay que estudiar, ¿eh? Cosa que cuesta trabajo, ¿no? Entonces, como digo, esta es la opinión de Francisco Javier Díez de Revenga, cuya autoridad no hace falta que yo recalque, sobre ese grupo de escritores, ¿no? Luego tenemos en el siglo XIX, a finales, la segunda generación, por ejemplo, Pedro Díaz Casou, del que ya se ha hablado, que tenemos las leyendas, que son una preciosidad. Está recientemente editado, y esto sí está en las librerías, está reeditado por Enrique Encabo Fernández, y es una preciosidad. Las leyendas de Díaz Casou. Díaz Casou también tiene la literatura panocha, que es una recopilación, y también su famoso Cancionero Panocho, en el que se incluye también la parte musical, o sea que el que quiera cantarlo con la música, pues también se incluye, ¿no? En estas coplas se dice, en esta, por ejemplo, no dirán que no me quiere la madre de mi mujer, la ciega tanto el cariño que no me puede ni ver. Pero también tenía cosas serias, por ejemplo, con el tiempo tú sabrás todo lo que vale el tiempo, lo malo es que entonces ya de nada te sirve saberlo. Martínez Tornel tiene la maravilla de romance, que es el gusano de la seda, con el que ganó unos Juegos Florales, y es una serie de consejos para el cuidado del gusano de la seda. Es una maravilla. Y luego está Frutos Baeza, que ya ha dicho el compañero, que dijo, contra lo que se puede decir de esta generación de escritores, nunca en mis escritos panochos, según la palabra ya consagrada, me he inclinado del lado ridículo ni en el lenguaje ni en el fondo, por muchas razones, entre ellas, por ser injusto pintar como Zafio a los huertanos, confundiendo lamentablemente lo sencillo y lo ingenuo y gracioso con lo chocarrero y burdo. ¿Que habría gente que escribía barbaridades? Por supuesto, su obra no se ha conservado, no ha trascendido. Afortunadamente ha trascendido José Frutos Baeza y otros autores que ahí están. De modo que, otra vez, Francisco Javier Díez de Revenga, que es un gran estudioso de estos temas, aparte de otros muchísimos, ha dicho que Frutos Baeza supo captar, asimilar y reflejar el espíritu de nuestra huerta, al mismo que construía una lengua escrita auténtica basada en la expresión real de una comunidad hablante. Llegamos a Vicente Medina, así corriendo, como que no quiere la cosa. De Vicente Medina se ha dicho todo. Evidentemente los más famosos son sus Aires Murcianos, donde está la famosa cansera que ahora escucharemos, pero también escribió teatro. Su gran pasión era el teatro. El Rento los Aires Murcianos eran unos bocetos que hizo para después escribir el Rento. Lo que pasa es que se hicieron archifamosos los Aires Murcianos y el Rento, por desgracia, pues no pudo, la verdad es que no pudo estrenarlo en Madrid, por mucho que lo intentó y por mucha influencia que supo lograr, no pudo. Entonces, recientemente Mariano de Paco ha juntado su obra teatral en este libro que vemos aquí. En el siglo XX tenemos como influencia de Vicente Medina, tenemos en Almería José María Álvarez de Sotomayor, de Cuevas de Almanzora, que, atención, José María Álvarez de Sotomayor, que este año en la Semana Cultural de la Juntaera tenemos como personaje de honra,
está considerado, José María Álvarez de Sotomayor, quédense con el nombre, está considerado el mejor escritor de Almería de todos los tiempos, evidentemente por su obra dialectal. Y también siguiendo la estela de Vicente Medina, tenemos a Miguel Hernández, que escribía sus primeros romances, los escribía en Panocho de la Huerta de Orihuela, que son también una delicia. Entre otras cosas está Mi Barraquica, que está incluida en todas sus antologías, está en Mi Barraquica de Miguel Hernández. Sigue el siglo y tenemos Luis Hort de La Ñora, Eduardo Flores de Espinardo, Fruto Rodríguez, que es hijo de Fruto Paeza y que heredó la misma gracia y el mismo talento, López Almagro de la Puebla de Soto, con su novela Colasín, que es lo que se dice ahora una novela de culto. Colasín sigue reeditándose, recientemente la han reeditado y es una preciosidad. Es, ya digo, los entendidos la consideran novela de culto. Está, como no, hay que nombrar estos nombres, porque si no, esto no sería la literatura de murciano. Emilio Martínez López, Emilio de los Muebles, que qué les voy a decir también, me parece que aquí hay que dedicarle medio segundo. Luego Nicolás Resplanes, que también del que se está reeditando la obra por su familia, Esmeraldo Cano de Molina de Segura, José Muñoz Martínez, el cura de Algezares, aunque era de Puente Tocino, que tiene esta obra Jazmines y Alarises, que es una preciosidad también. Todas estas obras están en la Biblioteca Regional, seguro. Incluso las de la primera generación de Díaz Casou, Fruto Paeza, Martínez Tornel, están incluso online, que se dice, que entrando en la Biblioteca Regional ponen Díaz Casou y sale toda su obra para pinchar y la tienen en la pantalla sin tener que desplazarse a ningún sitio. Si quieren hacerlo, háganlo, que me lo van a agradecer. Luego Rafael García Velasco y su famoso cuaderno murciano, Eduardo Ruiz Casado, que hizo en la Biblia todo el Antiguo Testamento en Panocho, que ya hay que tener, y además una obra maestra, una obra verdaderamente maestra. Diego Ruiz Marín, que le voy a decir, de Algezares, que es el que escribía el tema dialectal con los dibujos de Baldo, esos chistes de Baldo y aquello de la conquista de la cumbre y toda la obra esta de Baldo. Digamos, los bocadillos dialectales los hacía Diego Ruiz Marín, que es de los clásicos ya de nuestra literatura. Y voy a mencionar especialmente Manuel Romero Ortín, Manuel Zapata Nicolás y Pilar de la Caridad López Galvez, porque nos han dejado recientemente. Este es Eduardo Ruiz Casado, de Albudeite, que escribió Dende el Mar Rojo al Mar Menor, que es, como digo, el Antiguo Testamento en Panocho, completo, y una verdadera obra de arte. Mira cómo se decía El Paraíso, por ejemplo. Sábenas de floreciquia por los huertos se esturrean, ande cantan ruiseñores dende la hora de la fresca. Hay que decir que Molina de Segura es seguramente el pueblo que más panochista y de más calidad ha dado a nuestro lenguaje. Por ejemplo, tenemos Esmeraldo Cano, que tiene Contigo Pan y Cebolla, reeditado muy recientemente por el Ayuntamiento de Molina. Paco Vidal López, Paco el Niño, que a quien no le suena Paco el Niño, aunque está retirado, pero es un clásico ya de nuestras letras. Y Antonio López Vidal, al que recientemente también el Ayuntamiento de Molina le ha editado una recopilación que se llama Dende el pollo de mi barraca. Antonio López Vidal lo tenemos con nosotros y cerrará el acto con una de sus poesías. Conviene quedarse hasta el final porque lo van a agradecer. Está José Martínez Ruiz de Alguaza, que tiene una recopilación de cuentos, esto no es poesía, esto es cuentos, que se llama De boca a oreja, y del que vendió 3 ediciones completas, y el hombre no quiere hacer más porque está muy mayor y no le merece la pena andar de librería en librería. Pero si tienen ocasión de ver, todas estas obras, como digo, están en la Biblioteca Regional como mínimo. Es una recopilación de cuentos, no son poesías, pero de un encanto especial. Luego tenemos la saga Dolores Sevilla y Emilio Estrella Sevilla, hija y nieto del gran Alberto Sevilla, un prodigio, un gran murcianista, con el vocabulario murciano y otras obras.
mucho. También tenemos no solo autores de la huerta, cuya capital es Murcia. También tenemos de Cuevas de Almanzora, como hemos dicho, José María Álvarez de Sotomayor, de Orihuela Miguel Hernández, de Yecla Maximiliano García Soriano, de Lorca Pedro Ruiz Forte, el Juanillo del Caezo, conocidísimo en Lorca y muy apreciado, de Villena Gaspar Archens, con los romances villenenses, de Cartagena Enrique Piñana Segado, tío de los popularísimos Piñanas actuales, y en Blanca Emilio Soler Torrano el Corcho, padre de nuestro Emilio Soler. Y también tenemos, para terminar, traducciones, también hay que nombrarlas en una charla de este tipo, traducciones de grandes clásicos a nuestro dialecto. Por ejemplo, tenemos El Pinocho de Diego Ruiz Marín, que en algunas ocasiones se ha estado viendo en las escuelas, El Quijote de Manuel Zapata y de Encarnación Romero, y El Principico, desde lo último que se ha traducido, de José Martínez Aguilar. Y eso es todo. Un repaso tremendamente rápido, pero necesario, concretando. Muchas gracias. Me ha venido un recuerdo por lo que he mencionado en esta rapidísima, porque esto es para sacarle mucho más tiempo e ir con una mersa que se merece el sentir estas palabricas, de que somos muy aficionados a los anglicismos. Yo hace tiempo recogí una nota y me pasó un caso curiosísimo de un amigo que teníamos que firmar unas cosas y me dice: mira, Frasquito, me voy a Alicante. Es muy murciano, para empezar, de la huerta murciana. Dice: me voy a Alicante, voy a coger el avión en el aeropuerto, firmo y mañana pasado te llamo y nos vemos. De acuerdo. Eso era por el día, una noche anterior, y por la tarde me llama: oye, ¿nos podemos ver mañana? Pero bueno, pero es que no te había sido, iba concretamente a Londres, no te iba a estar. Dice: sí, pero es que había overbooking y no me pude ir. Entonces, me recuerdo del overbooking, y eso, tengo aquí una serie de palabras, lo voy a leer muy rápida. Nosotros decimos que vamos a un casting cuando siempre ha sido a una prueba o una audición. Eso es un boom, pues es que tiene auge y tal. El chat, yo es que chateo mucho con Jesús, o sea, pues me comunico, que es lo normal, ¿no? Marketing, que es el mercado. Copyright, eso lo sabemos de los que escribimos y tal, pues son los derechos de autor. Yo no uso calzoncillos. Normalmente te compra ya la mujer o la madre, o sea, los bosses. Cuando siempre, en toda la vida, se ha dicho eso. El selfie y busines, stock. Hay que, en vez de comer o tomar un refresco, como sea antiguamente en una boda, en un bautizo, ¿hay refresco? No, sí. Pues entonces es un lunch. Es que mi inglés es muy malo, ¿eh? Mi inglés es muy malo. Y entonces, claro, al decir esto, pues no se nos ocurre cuando vamos a un bar a tomar un correntalico, pues pedir unas crillas, como se cree que el camarero nos mida, o tiene unas bajocas, o un poco de companaje, etcétera, etcétera. O sea que eso tenemos que ir de... ¿Eh? Yo diría pernil. Una chullica de pernil, que de comparaje. Entonces debemos seguir lo que nos dice Juanjo, de que hay palabras tan nuestras, pero que nos da vergüenza, es decir, el esfararse, que es normal. Yo me faro y me faro. No, si yo me faro, me farate un remo. Hay también otras cosas que dije en una ocasión, y es que en Murcia ya no existen los accidentes. O sea, el vocablo accidente ya no existe, porque siempre se ha dicho: Antón, ¿sabes que el hijo de la vaca se ha esfarado y se ha porreado? O sea, no se... Está, madre mía, se ha porreado el zagá y tal. Y entonces, pero ha pasado mucho y dice: se ha esollado. O sea, que es una cosa... Bueno, pues ahora mismo tenemos ni más ni menos que a Francisco Medina Ortín, que nos va a decir la cansera de nuestro archenero internacional Vicente Medina. Antes de que
Antes de que Medina lea La Cansera, la obra cumbre de nuestra literatura, pues yo, como estamos en la Feria del Libro, voy a decir que todo lo que he dicho está aquí en mi libro, La literatura en murciano, que se vende en la editorial Diego Marín, aquí muy cerca, en La Merced. La literatura en murciano están todos los autores que he dicho y muchos más, cada uno de ellos con su poesía correspondiente para ilustrar junto con su biografía. La literatura en murciano. Adelante, Paco. La tiene ahí. Ahora vas tú. Yo tengo que decirle a ustedes que para mí el que me pidan que recite La Cansera, para mí es un motivo de orgullo y de gran emoción, puesto que es de alguien como él y tal vez... Levántale un poco el micro. Sí, espera que ya se le queda más. espera que te lo opine. Bueno, ahora sí, ahora me escucho yo allí, en el otro lado. Bueno, pues Cansera de Vicente Medina, que Cansera es más un cansancio anímico que un cansancio corporal. ¿Para qué quieres que vaya? Para ver 4 espigas arrollar y pegar a la tierra. Para ver los sarmientos ruines y mustios yernúan las cepas, sin un grano de uva, ni tampoco siquiera sombra de ella. Para ver el barranco, para ver la laera sin una matuja, para ver que se embisten de pelar las peñas. Anda tú si quieres, que a mí no me queda ni soplo de aliento, ni una onza de fuerza, ni gana de verme, ni de que me mienten siquiera la cosecha. Anda tú si quieres, que yo pues que nunca pise mal la senda, ni pues que la pase, sino es que entre 4 y muerto ya me llevan. Anda tú si quieres, no hay de ir por mi gusto si en cruz me lo ruega. Por esa sendica, por ande se juero, para no volver nunca, tantas cosas buenas, esperanza, quereres, suores, todo se fue por ella, por esa sendica. Por esa sendica se marchó aquel hijo que murió en la guerra. Por esa sendica se fue la alegría. Por esa sendica vinieron las penas. No te canses, que no me remuevo. Anda tú si quieres. Y déjame que duerma. A ver si es para siempre. Si no despertara. Tengo una cansera. Vicente Medina, no Paco Medina. Tenemos dentro de la Juntaera muy buenos escritores, muy buenos poetas que esta mañana nos acompañan. Le toca el turno a José Vera Lajarín, un estudioso también, sobre nuestros vocablos y las raíces lingüísticas. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. En primer lugar, perdonadme si repito alguna cita y voy un poco rápido. No. Te lo dice el jefe, este es el que manda aquí. Bueno, entonces, como tenemos la bendición del que lleva la llamadera de los libros, pues vamos a hacerlo con tranquilidad. ¿Se oye? Bueno, yo nací en la huerta de San Benito, Patiño, rodeado de acequias y azarbes. En ese tiempo aún habían en mi partido personas que se dedicaban a la agricultura. Era su medio de vida.
vivían de lo que producía la tierra y también de la ganadería. También se mantenían algunas de las costumbres que por desgracia actualmente han desaparecido o están a punto de desaparecer, como el desperfollo, la cría del gusano de la seda, la monda de las acequias, la matanza del cerdo. Yo a mi padre de joven le ayudé a realizar algunas faenas agrícolas, como abancalar, acaballar, aclarar, majencar, desbrozar, escardar, desperfollar. En esa época, el habla, las tradiciones y los usos sociales configuraban una forma de vida distinta en la ciudad, distinta a la huerta. La ciudad y la huerta eran dos mundos distintos, que el paso del tiempo ha ido uniformando y borrando todas las peculiaridades de nuestra huerta. En esa época comenzó el ocaso de la vida tradicional y muchos de los rasgos característicos de nuestra lengua se fueron perdiendo al desaparecer la vida huertana por efecto de la nivelación lingüística. Actualmente hay muchas palabras que ya no se emplean y también muchas expresiones que ya no las oímos. El habla de mis padres y de mis vecinos, aunque ya bastante castellanizada, era el panocho o lenguaje de la huerta de Murcia. Aunque para algunos el panocho sería una variante artificial o pseudoliteraria del habla rústica de Murcia, para mí y para muchos, el panocho es la variedad de dialecto murciano que se habla en la huerta de Murcia. También muchos autores incluyen también toda la Vega Media y también la huerta de Orihuela, la Vega Baja. Por eso Miguel Hernández, que ya lo ha repetido, escribió 3 poemas en panocho de la Vega Baja, o panocho seseante, porque ahí se sesea. Esos 3 poemas fueron En mi barraquica, Postrer sueño y Al ver la muerta. Voy a declamar unos versos del primer poema, En mi barraquica, que lo escribió en la huerta de Orihuela, lo escribió Miguel Hernández a la edad de 20 años. Señor amo, por la virgencica, escucha al que ruega, a este huertanico de cana caeza, a este prove viejo que a sus pies se muestra, y en jamás humilló ante ninguno que de huesos fuera. Estos tres poemas están escritos en la variante lírica o sentimental, porque además de la variante jocosa de los bandos, existe esta variante que es menos conocida, pero también muy abundante. La palabra panocho, como hemos dicho antes, que ha dicho Juan José, si buscamos la Real Academia de la Lengua, tiene entre sus muchas acepciones 3 relativas a Murcia. Uno es habitante de la huerta de Murcia, otro perteneciente o relativo a la huerta de Murcia, y el tercero, variedad del murciano que se habla en la huerta de Murcia. El catedrático de Lengua y Literatura, Juan Barceló Jiménez, nacido en la huerta, concretamente en la pedanía de Nonduermas, sobre la voz panochista dice: escritor que cultiva en Murcia la literatura popular, utilizando el habla típica del huertano, llamado tradicionalmente panocho, con intencionalidad y especial gracejo en los temas. Uno de los mejores investigadores del dialecto murciano fue Justo García Soriano, autor del vocabulario de dialecto murciano, y dice con relación al panocho: al habla rústica de los huertanos o labriegos de las huertas de Murcia y Orihuela se le ha dado el nombre de panocho. Yo, cuando me escolarizaron, pronto me di cuenta de que yo usaba muchos vocablos que no correspondían al español, al castellano normativo. Y yo pensaba que eso era por culpa del analfabetismo y la incultura. Más tarde empecé a coleccionar en la revista del Bando de la Huerta, que todos los años editaba la Junta Central del Bando de la Huerta en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. En dicha revista figuraban siempre los bandos ganadores. Así tuve por primera vez contacto con el panocho literario. Me aficioné a leer esos bandos porque me gustaban y me divertían. Y pronto me di cuenta
de que en Panocho había unos escritores que son escritores consagrados, como por ejemplo Pedro Díaz Casou, Martínez Tornel o José Frutos Baeza. Y frente a eso habían también otros que lo que hacían era destrozar la verdadera habla murciana. Carlos Vázquez Mayor, que fue periodista y fue también cronista oficial de la ciudad de Murcia, dijo sobre el panocho: el panocho es un modo serio de hablar y de decir las cosas. Lo que hacen algunos panochistas es sencillamente pura, llanamente y sencillamente paletismo. Del panocho se ha escrito mucho, pero hay bastante que no merecen la más mínima consideración. Pues muchos escritores de la ciudad de Murcia exageraron las costumbres del habla rústica del murciano y solamente vieron la parte grotesca y ridícula. Así crearon un tipo de panocho que es un ser algo payaso y grotesco. Y en sus bandos lo que hacen es desfiguran las auténticas voces del habla murciana, y a veces incluso se inventan palabras con la finalidad de hacer gracia. Por eso Vicente Medina dijo: en mi tierra se cultivaba un lenguaje llamado panocho, lengua de soflamas carnavalescas, que imitando el habla regional la ridiculizaba con acopios de deformaciones y disparates grotescos. Me indignaba por eso este panocho. Vicente Medina se refería a los bandos y soflamas carnavalescos de autores desconocidos, seguramente serían imitadores de Joaquín López y de Miguel Rubio. Medina también se olvida de que además de esta literatura jocosa de los bandos, también existe otra literatura más seria, que es y sentimental, que es también tan abundante como la literatura jocosa. No solo Vicente Medina criticó a estos malos panochistas, sino también, por ejemplo, otros escritores años antes también lo criticaron. Por ejemplo, el abogado y escritor costumbrista Pedro Díaz Casou, autor entre otras obras de Cancionero Panocho y la literatura panocha, ya decía: abría el carnaval el bando de la huerta, en el que fingidos panochos leían una supuesta soflama, proclama o bando de buen gobierno. También el abogado, periodista y que fue director del Diario de Murcia, José Martínez Tornez, natural de Patiño y de padres agricultores, de padres huertanos, también criticaba a los bandos de estos malos aficionados y los calificaba como zafios, groseros y poco adaptados al diálogo murciano. Martínez Tornez decía: los mil bandos que se escriben en huertanos llenos de atrocidades, que los huertanos no han dicho ni pensado nunca, contribuyen más que nada a que esta mascarada sea un ataque al sentido común. Los escritores anónimos que escriben estos bandos, ¿dónde han oído a los de la huerta esas frases rebuscadas, esas palabras exóticas, ni mucho menos esas groserías o indecencias de que están plagadas esos bandos en prosa y en verso, de cuya impresión protestaba hasta el metal de letra impresa? Martínez Tornez en 1879 ya propugnaba un nuevo modelo de bando para terminar con tal degeneración. Un año antes, el periódico La Paz de Murcia, con motivo de los bandos de la huerta, decía: los 15 o 20 bandos que se han escrito este año para la tradicional mascarada, exceptuando 3 o 4 a lo sumo, han sido verdaderas esmonigaciones. Hablar el lenguaje de nuestra huerta para decir más que vulgaridades, sin intención, sin gracejo, sin propiedad, es una profanación que debemos ridiculizar y combatir. Se llamaba bando porque en dicha mascarada se suponía que un pedáneo o perráneo dictaba disposiciones para el mejor orden del carnaval. Hay que tener presente que el carnaval comenzaba en Murcia comenzaba el domingo por la mañana, con el bando de la huerta, y acababa el martes con el entierro de la sardina. Es decir, que el bando de la huerta estaba incluido dentro de las fiestas de carnaval. Y el bando nació como un pretexto de la clase acomodada murciana para la diversión.
Ahora, afortunadamente, podemos decir que los actuales bandos que se escriben ahora no contienen prácticamente deformaciones ni exageraciones y tampoco dan la falsa imagen de un huertano, chabacano y alicorto. Otro de nuestros grandes escritores y panochistas fue José Frutos Baeza, que aunque no nació en la huerta de Murcia, estaba muy orgulloso de su ascendencia murciana. Y así dice: habla de la huerta mía, expresión dulce y simpática, que en manos de mis mayores escuché desde la infancia. Frutos Baeza decía en el prólogo de su libro De mi tierra que nunca en mis escritos, según la palabra ya consagrada, me he inclinado del lado del ridículo, ni en el lenguaje ni en el fondo, por muchas razones, entre ellas por ser injusto pintar como zafios a los huertanos, confundiendo lamentablemente lo sencillo y lo ingenuo, y gracioso con lo chorrero y lo burdo. Del habla huertana decía: no es el lenguaje panocho jerigonza del burdel, sino mezcla del sencillo romance de pura ley, y del habla vigorosa de aquel pueblo aragonés que conquistador de Murcia con el rey don Jaime fue, matizado con 1000 nombres que dejó el árabe en él. Y también decía: habla expresiva armoniosa a que dieron lustre y prez en sus bandos Rubio y López, en sus romances Tornel, Diego Casou en sus cuentos y Soriano en su entremés. Bueno, muchos de los escritores que escribían en panocho no tenían al panocho como lengua madre. En cambio, otros que escriben, otros panochistas, el panocho fue el que oyeron de sus padres, es el que aprendieron de viva voz. Así, por ejemplo, Nicolás Rey, natural de Espinardo, declaraba que el panocho fue su única lengua antes de comenzar el colegio. Manuel el Romero Ortiz, que nos ha dejado hace pocos meses, en el prólogo de su libro titulado Disca los garrones y hasta el colodrillo, el escritor murcianista Diego Ruiz Marín nos dice: Manolo, desde que era rodrejo, vivió la huerta, y por eso cuando escribe de la huerta le tresmana tuico el melis y el S del legítimo panocho. Pero para estos autores, como no existía una norma ortográfica establecida, transcribieron cada uno a su criterio el habla a sus escritos. Pues hay que tener en cuenta que hay ciertos fonemas que son muy difíciles de reproducir en la lengua escrita. Pedro Lemus, en su vocabulario panocho, ya nos decía que es un problema representar la exacta pronunciación de las voces panochas porque tienen sonidos peculiares. Tenemos que tener presente que el panocho se pronunciaba muy distinto a como lo estoy yo pronunciando yo ahora. Estos autores que ya he descrito antes, los autores que han mamado la lengua en su casa, en su familia, en vez de destrozar el habla de la huerta, el habla murciana, la cuidan y la miman, porque sienten un auténtico amor por ella y se preocupan de la pureza del lenguaje. El cura José Muñoz Martínez, nacido en Puente Tocinos, que para mí es uno de los mejores discípulos de José Frutos Baeza, en uno de sus romances panochos titulados Aquel lenguaje panocho, de él voy a entresacar algunos versos y nos dice: aquel lenguaje panocho, arbullo de nuestra huerta, ha ido desapareciendo como el agua por la cieca. Se murieron los abuelos, se callaron los poetas, y solo de cuando en cuando, por algunas voces sueltas, ha salido al exterior el eco de nuestra lengua. Y en relación a los panochistas, voy a entresacar también unos versos de un romance que escribió de 200 versos que se titula, bueno, voy a comenzar. Tengo un nudo en el galillo y un remor en la cabeza, desde que escuché el decir que a mí me llenó de pena de que no hay panochistas, que se fueron por la cieca, lo mismo que se va el agua cuando se mete en la tierra. El panocho es una joya que se oculta por la huerta, hay que saber rebuscarlo como se buscan las brevas, esas que están asombradas en comedio de la hiera. Así se hacen los romances del panocho de la huerta,
Todo lo demás es cerriche, cañota y alfarfa seca. Como comencé a remato, diciendo de esta manera, entavía y panochistas, ¿no es esto acaso una muestra? Pepe, cuando te quedan 2 minutos, cuando Vale, quieras. vale, bueno, también una pequeña muestra del panocho, además del estilo, de la modalidad jocosa. También está la modalidad, se puede decir, más seria, más sentimental, y la podemos encontrar, por ejemplo, en Francisco Frutos Rodríguez, además de otros panochistas. Voy a leer una composición dedicada a la muerte del poeta alcantarillero Pedro Jara Carrillo. Estos pequeños versos se titulan Déjame solico, y que nos recuerda un poco a Vicente Medina. Déjame solico, debajo de esta higuera, dirse tos y dejarme que llore, con toica mi fuerza. ¿Qué sabéis vosotros lo que se ha perdido pa' Murcia y su huerta? Bueno, yo he intentado, como aficionado, y ante a todas las cosas de mi tierra, estudiar y conocer mejor el habla de nuestra huerta para defenderla mejor de que a veces de personas que a veces por desconocimiento la atacan o menosprecian. Y también para denunciar a los falsos panochistas, sobre todo los de antaño, que denigraron a nuestra lengua. Porque si es malo que el panocho se pierda, mucho peor es que se prostituya en manos expertas. Me daba en cierta manera rabia de que algunos escritores empleasen términos incorrectos, pues el habla panocha tiene también su lógica y sus reglas. No todo lo que se escribe en panocho está bien dicho, era correcto. También hay personas que usan palabras que jamás, nunca las ha pronunciado un panocho, un huertano. Y quiero restablecer la dignidad de tantos escritores que han escrito en panocho de manera seria, porque captaron el habla de nuestra lengua, de nuestra huerta, y la llevaron a los papeles con rigor y con amor a su tierra. También escribo en panocho porque ha sido el habla de mis antepasados. Muchas palabras de las primeras que yo oí, las primeras que escuché en boca de mis padres o de mis vecinos, eran palabras típicas de la huerta. Algunas, cuando ahora mismo las evoco, me recuerda a mi infancia y mi vida en plena huerta. También escribo como acto de respeto a nuestra identidad cultural. La lengua que hablaron nuestros antepasados es un legado cultural de extraordinario valor que hemos recibido y debemos de conservar y también defenderla con orgullo y con ahínco. He dicho. Muchas gracias. Bueno, vamos a rematar porque se nos ha ido el tiempo, pero esto es una maravilla. Antes de dar paso aquí a nuestro panochista, nuestro declamador, Antonio López Vidal, quería hacer una breve intervención. Yo formaba parte de la mesa, pero creo que era de ley el dejar el espacio a ellos, que son los que han hecho una muestra de las distintas aristas, las distintas facetas que puede tener el murciano, y que hoy se van a ir de aquí con una imagen un poco más definida, con más colores, no esa imagen en blanco y negro y de líneas difusas. No, creo que se ven distintas formas o distintas opiniones, distintas maneras de pensar sobre el murciano, pero al fin y al cabo eso todo sobre algo que es nuestro. Antes de darle paso a él, solo decir una cosa. En romance huertano, en romance murciano, mucha gente se me queja cuando salgo por ahí afuera de lo mal que se pronuncia y se platica en mi tierra. Me dicen en Valladolid: en Murcia no os da vergüenza, no pronunciáis nada bien, hacéis mal uso de la lengua. Y yo le respondo a Bonico sin cortarme una jelepa, que él habla del murcianico, es lo mejor del planeta, que no sabemos hablar porque acortamos la lengua haciéndola más alá, más melosiquia y más tierna, que los plurales lo hacemos dejando la boca abierta. Pues ¿para qué hacer esfuerzo? Si se nos entiende de perlas. En demás, la misma técnica, los infinitivos llevan, también los participios y otras conjugaderas. Y los diminutivos, qué forma más zalamera decir que algo es bonito, qué bonita está la feria, qué bonita está esta gente,
qué bonita que es la huerta. Así nada, que le doy paso para que remate la faena. Adelante, maestro. Ahora Anda. es Antonio López Vidal, Si éramos 4 hace un rato. más Es conocido. como estaba ahí adelante, no veía el montonazo de gente que tenemos. No, está el personal se ha invocado hasta aquí con ansias de sentir Es que hay cerveza ahora. No hay corriente. Cácualo, su fartriquera se puede convidar a un correntalico, porque si no, el galillo no se... Muy bien. De que está justo no sé eso. Es un gran, como se ha dicho antes, de los escritores de Molina, Antonio López Vidal, conocido por el Moreno, pero que es un hombre muy grande y nos va a espigazar una poesía que él mismo escribió en el Cornijalique de su casa. Uno de los más grandes recitadores de la noche de Europa. Cuando se pone la montera... Con los emoticones de WhatsApp y del el Instagram y todo eso, se hace así. Es que no, jóvenes, y quizás y menos jóvenes, y jóvenes. Vamos a ver, yo efectivamente, buenos días antes de nada, ahora. Gracias por estar aquí y gracias a los que han organizado esto en medio de todo esto. Quiero decir, os habéis quitado complejos, os habéis quitado vergüenzas, os habéis quitado todo de todo para meternos en las mismas entrañas de la Feria del Libro, con lo cual reitero muchísimas gracias por tener las narices que estáis teniendo en la defensa de nuestra lengua, en la defensa del habla de nuestros mayores. Muchas gracias. Voy a leer antes de nada y permitirme, ya sé que la cerveza está cayendo, pero da tiempo. Voy a leer una cosica que hizo una gente de Molina en defensa de la lengua murciana, en defensa de nuestra forma de hablar. Era una ¿cómo se llaman las de Cádiz? Una chirigota de Molina que en defensa del panocho hizo esta cosa tan bonita. Si yo supiera cantar, la cantaba, pero iba a ser un desastre. Entonces la voy a recitar y dice así. Dice la gente del norte que en Murcia hablamos de puta pena. Que vaya forma de hablar, que no me se entiende nada, que si no nos da vergüenza. Y se ríen con maldad de nuestra lengua, de este idioma universal, no lo respeto, que no hablamos castellano, que el panocho es de paleto. Pero no me da la gana pronunciar una S para hacer los plurales, porque a mí me suena a señorito y porque queda más bonito alargando las vocales. Y todos los adjetivos, cuando hablo, cuando escribo, para hacerlos cariñosos, los remato con el ico, hacho, hacha, maere, paere, la zagala, los zagales. Son los palabras de este idioma tan bonito. Y tenemos para comer un menú degustación. Hay bajoca, alcanciles, zarangollo, arroz y pava y abercoques para todos. En mi región, esta es la lengua que he mamado y que hablamos aquí. No discrimino ni la impongo como hacen por ahí. Tan solo pido un poquito de respeto para mis padres y para mis hijos. Porque el que diga que somos unos catetos, ese no es tonto, es un tonto el pijo. Bien, y ahora sí, voy a recitar una poesía mía que escribí hace unos cuantos años con motivo del Día de la Madre y que se la dediqué, cómo no,
a mi madre que perdí cuando ella todavía era muy joven y que hoy me vaya a permitir que se la dedique a esas madres ucranianas que están viendo cómo sus hijos van cayendo como moscas en el frente, en la guerra. Y a esas madres rusas, incluida a la madre de Putin, que no tiene la culpa de haber parido un hijo Putin. A esas madres rusas y ucranianas, permitirme que les dedique esta poesía. Y a todas las madres, como no, que hay aquí esta mañana presentes. Quiero volver, madre, para atrás. Quiero volver, madre, para atrás, una miajilla siquiera, y a la orillica el brazal, el bajico de la higuera platicar contigo un rato de mis cosas, de la huerta, de esas cosas, madre mía, que te traían de cabeza. Y esa huerta que era tuya, porque en ella te parieran, y a la que diste tu vida a una edad muy trempanera. Quiero, madre, que platiquemos de los riegos, de la siembra, de las ciecas llenas de agua que regaban toda la huerta, de los naranjicos, madre, que al llegar la primavera esturreaban el olor del azar por todas las sendas. Quiero hablar del zurrir del agua bajando por la regadera y del bancal del panizo y de aquella cavernera que cantaba en la mañana paraíca en la morera, de las barracas huertanas y de las relas de higuera y de los mozos rondando a las mozas casaeras, de la plantar de cebollino, de la trilla, de la siega, del embrace, la cebolla, del gusano, el asea, del abril de los pimientos en comedio de la era y de los rosales, madre, que perfumaban la huerta. Quisiera volver para atrás, madre, una miajilla siquiera, y que volviera conmigo, aunque fuera una jelepa, y abrazarte, y espacico, debajico de esta higuera, con mi cabeza en tu pecho como en antes que te fuera, platicar de nuestras cosas, platicar de nuestra huerta. Muchas gracias. El acto, este rejunte se ha rematado, lo va a cerrar Jesús Boluda, pero la Juntaera quiere hacer presente el agradecimiento al director de la Feria del Libro, a todas las personas que intervienen en ella, porque ha sido una gran satisfacción nuestra, como era dicho el Moreno, de estar aquí en el Cogollo, en donde están los libros que han puesto todas estas cositas tan buenas que tenemos nosotros. La Juntaera está dispuesta a estar en donde se le reclame, ya se lo he dicho antes, y desde el Conijalico que nosotros estamos, a seguir luchando para que este lenguaje tan nuestro no se pierda. Solo queremos que se respete, se tenga conocimiento de él y las generaciones venideras pues hagan lo que sea. De momento, que sepan que estamos aquí luchando desde el año 1988 y seguiremos haciéndolo. Jesús, muchísimas gracias por esta invitación y a tu disposición. Gracias. Y cualquiera se sube aquí ahora después de esta maravilla de mesa de literatura en murciano. Desde la organización de la feria y desde el mío particular os doy las gracias. He disfrutado como un niño pequeño y os quiero decir que mientras esté yo de director, la Juntaera estará aquí para el esturria de la lengua murciana. Así que cuando quieran me dan un zorrillo y platicamos. Un aplauso mucho grande.